Bienvenidos una vez más a su programa El Bolígrafo Rojo, tarde de sábado. Usualmente ustedes saben, yo grabo el programa los miércoles, pero toda la semana pasé súper ocupado, entonces lo estamos grabando sábado, un día antes de estar en sus pantallas. Calculo que son ahora las 9:40 de la noche, ha pasado el programa en la mira, y dice Jorge Chávez, la conclusión final la tienes tú. Hablamos del tema de la universidad para Santo Domingo, cómo avanza ese proceso. Nombro a los auspiciantes de cada semana. Esta vez no ha podido estar con nosotros Cerveza La Tierrita, pero está Importadora Mendoza, como siempre, Importadora Mendoza, cercano a ti, con todo lo de indumentaria de casa y de cocina. Hay un primo que dice que si es que tu mujer está de mal humor, está cascarrabia, es porque no la has llevado a Importadora Mendoza. Tienes que llevarla a Importadora Mendoza y después vas a ver cómo ella va a cambiar su genio hacia ti. Cómprale sartén, cómprale una cocina, una tostadora y vas a ver que te va a tratar mejor, va a ser más cariñosa en casa. Y si te pega tu mujer con ese sartén viejo, mejor que te pegue con un sartén nuevo, llévala a Importadora Mendoza. De igual manera, no estoy a favor de la violencia. No le peguen a sus maridos, ni usted marido no le pegue a su mujer. Segundo auspiciante, Vino Giacobazzi, un vino lambrusco, rosé y tinto, la mejor elección para tus celebraciones con tu persona especial o disfrutarlo con tus amigos. Disfruta los mejores momentos de la vida con Lambrusco, que es un vino espumoso de origen italiano importado por Campuesa. Lo puedes conseguir en los siguientes puntos de venta: Aldeán, La Feria, Click Licores, Licor Rey, Comercial Morales, Liquor Store y Licorería El Refugio, entre tantos puntos de distribución que tiene Giacobazzi. Este vino para pasarla bien con tu cena, con tu chica, una cena romántica. Cae perfecto porque es algo más elegante. Y sin más, voy a presentar al invitado de esta semana. Él es conocido por muchos del medio del Círculo Rojo, lo conocemos todos. Una persona que ha estado en varios cargos y que conocer de muchos temas también, entonces por eso lo he invitado para hablar de todos los temas que él conoce. Entonces le doy la bienvenida a Clever Carrión. ¿Qué tal, Clever? ¿Cómo está? Bienvenido. Fabio, un gusto siempre estar aquí en Sarcay TV. Muchísimas gracias por la invitación y buenas noches a quienes nos escuchan. Usted ya es cuco viejo en televisión. ¿Cuántas veces ha estado en medios? Ya debe ser usted, como se dice, experto para una entrevista. No tanto como ustedes, pero algo, me he preparado en algo. Me he visto obligado a prepararme para claro, esto. Sí. Es que no es lo mismo ser entrevistado que entrevistador, porque el entrevistador solo lanza las preguntas. Pero una vez, dos veces he sido entrevistado y es feo. O sea, es porque uno no sabe qué decir. Entonces nos vemos. Ese rato uno tiene que improvisar. Entonces, yo creo que es más fácil ser entrevistador que entrevistado. Puede ser, sí. En cambio, estando del otro lado, imagino que para alguien que ha sido entrevistado toda la vida debe ser un poquito difícil hacer preguntas o entrevistar. Claro, sí, probablemente sí. Bueno, yo en una parte de mi vida hice muchas preguntas. Sí, yo fui investigador y ahí hacíamos muchas pregunas. ¿Investigador sí. de qué tipo de investigador? En la Policía Nacional. Yo trabajé en una área donde hacíamos investigaciones y a las personas que estaban detenidos en ese entonces se les cuestionaba, se les interrogaba conjuntamente con el fiscal, pero la policía o el agente policial era el que un poco llevaba por el antecedente, sabíamos qué habíamos investigado y a través del interrogatorio sacábamos las conclusiones. Listo, vamos a abrir el vinito que es el auspiciante y para poner esta entrevista que se haga un poco más interesante. Aquí tiene una colita, de aquí se le saca y se abre. Ya. Súper chévere. Qué bien. Pongamos esto por acá. Este abre fácil, así como sale este plástico de aluminio, como es papel de aluminio, se saca nomás, acá tiene un nudito, se saca esto y vamos a ver, ahí. Ya. Giacobazzi. A ver, lo voy a servir. Recomendado. Sí, recomendado. Vamos a probarlo ahorita. Yo lo he probado, pero vamos a hacer que usted lo pruebe. Es suavecito. Es rico, es dulce.
A las chicas les encanta. ¿Usted está soltero, casado, divorciado? No, yo soy casado. Casado. Probablemente a mi esposa le va a gustar, sí. Vamos a hacer la prueba y de pronto para somos clientes luego de... Para hacer el festejo de aniversario. Sí. Clever. Salud. Salud. Un gusto. Muy bueno. Muy bueno. Vamos a poner esto por acá. A ver, Clever. Yo siempre a mis invitados les pregunto sobre su pasado, sobre su historia. ¿Usted es nacido aquí en Santo Domingo o en dónde? Yo soy nacido en un punto muy cercano a la ciudad de Cuenca, provincia de La Suay. Se llama Nabón. Cuando yo nací era parroquia y en la actualidad es cantón. A mis 5 años vine aquí emigrando como todos los, creo que la gran mayoría de los colonos santodomingueños. Mis padres, buscando nuevos rumbos y una mejora de vida para 2 hijos que tuvieron, vinieron acá. Le apostaron a Santo Domingo y no les fue mal. En realidad no les fue mal. Para mí es un orgullo. Mi padre ya no está vivo. Mi padre y mi madre fueron comerciantes autónomos, comerciantes informales cuando llegan aquí a Santo Domingo, pero entendieron que a través de la formalidad se puede mejorar el estilo de vida y la comercialización. No es bueno, por eso es lo que yo apuntalo y luego abandero esta lucha, podríamos decir, de la lucha en contra de la informalidad, porque yo soy producto de eso. Mi padre fue una de las personas que inclusive fue uno de los promotores del nuevo mercado, el actual mercado municipal. Él estuvo presente ahí como comerciante. Entonces, no soy hijo de un gran empresario, no, por el contrario, con mucho orgullo soy hijo de gente muy empoderada, muy emprendedora, trabajadores que creyeron en Santo Domingo y a Santo Domingo a su vez nos dio la oportunidad de crecimiento intelectual y económico. ¿Y por qué vienen sus papás aquí específicamente a Santo Domingo y no se fueron a Guayaquil, a Quito? ¿Por qué llegan aquí a Santo Domingo? Porque Santo Domingo era una fuente de oportunidades en ese entonces. Hace 45 años, Santo Domingo, todo el mundo venía acá y tenía la oportunidad de trabajo, había una forma de vida. Y Santo Domingo, en su esencia, ha sido un sitio netamente comercial. Entonces, llevados por la iniciativa de otras personas que son oriundas de Nabón, que habían venido y un poco habían echado sus raíces y les había ido bien. Estoy hablando de Gladys Quesada, estoy hablando de Raúl Quesada, de los más conocidos. Estoy hablando de estas personas. Ellos también son de Nabón. Ellos también son de Nabón. Sí, aquí hay una colonia nabonense bastante interesante, bastante grande, ahora multiplicada porque sus hijos se han ido ya creciendo acá y han ido naciendo, ¿no? Entonces, Nabón está presente en Santo Domingo y creo que ha hecho o ha puesto un granito de arena a través de ese espíritu de trabajo. Todo nabonejo, habrán sus excepciones, pero el nabonejo en sí tiene ese espíritu de comerciante y de trabajador. La señora Gladys Quesada es la de... Distribuidora juvenil. Distribuidora juvenil. Sí, claro. Yo lo conozco la señora Gladys porque hace unos 15, no, ya hace casi 20 años, mi mamá pertenecía a una fundación que se llamaba Fundavis. Fundavis se llamaba, pero decía Fundación de Damas Interinstitucionales o algo así. Entonces eran señoras que hacían trabajo comunitario, vendían humitas, hacían de todo y siempre su fin querían hacer una casa hogar para niños. Y doña Gladys era la líder, digamos. Entonces de ahí estaba la esposa de Orlando Amores, estaba la señora Narcisa, estaba mi mamá, la esposa del que falleció el fiscal, Duarte. Ya. Ella también. Bueno, había algunas personas de ahí. Entonces por eso la conozco a la señora Gladys Quesada. Ya, pero usted ligado al comercio, pero se hace policía. ¿Cómo Claro. entra usted a la policía? En ese entonces, estoy hablando antes más o menos por el 88, uno se graduaba acá y no había universidades y teníamos que emigrar a los polos de desarrollo, bien sea Quito o Guayaquil. Normalmente nos íbamos a Quito. Está más cerca. Y yo voy a Quito a buscar una carrera universitaria en realidad. En la central. En la Universidad Central. Quería ser médico. Y esas cosas que tiene la vida por ahí fueron cambiando la planificación y me hago policía. Ingreso a la Escuela Superior de Policía. Explíqueme eso, ¿cómo es que cambian los planes? ¿Qué le hizo hacerse policía? ¿Qué me hizo cambiar? En realidad me encontré con un amigo de apellido Quiroz que está todavía acá en Santo Domingo. Él es ingeniero.
Y en el Parque de la Carolina, buscando qué hacíamos en nuestra vida, pasaban alguien explicando de qué era la Escuela Superior de Policía. La SPOL. No. Sí, no es SPOL, bueno, ESP era en ese entonces, ¿no? Yeah. Ahora que me parece, es Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo. Yeah. Nos dieron un folleto y nos llamó la atención. Entonces, fuimos, averiguamos, hicimos todo el proceso y nos incorporamos a ser parte de la Policía Nacional sin una planificación previa. O sea, yo quería ser médico, en realidad yo quise, mi predisposición era ser médico. Yo le seguía los pasos, o quería seguirle los pasos a un familiar muy cercano, es Asesio Patiño, de la clínica Nova Clínica Santa Anita. Ah, claro, sí. Él es pariente, primo de mi mamá y primo mío. Entonces, siguiéndole un poco los pasos que él nos había dado, el ejemplo que nos había dado, yo quería emular ese ejemplo. Pero mire, que no fue posible y yo creo que me convertí en policía y creo que el policía es un médico social. De una u otra manera me incorporé a la medicina en términos generales siendo un policía, cuando el policía desde la perspectiva de ser un médico social, ese ente que compone el tejido social cuando se rompe. La policía está ahí para, o debería estar en concepto, para salvar a la ciudadanía, para ayudar a la ciudadanía. Entonces esa fue la predisposición y así fue el destino. Me convertí en policía. ¿Y la escuela dónde estaba ahí? La escuela estaba en la mitad del mundo. Ah, ya, sí, de arriba. Ya. Claro, sí. Entonces, tenía ya un año funcionando ahí, porque antes la escuela era en la Avenida de las Américas. No, yo ya me formé en la mitad del mundo. Y así fue la historia. Mire, que luego creo que una de las pasiones que he tenido es estudiar. Cuando tan pronto yo salí de la escuela superior en el año 93. ¿Se graduó de qué? Me gradué de subteniente de la policía. Creí conveniente seguir incorporando conocimientos y hice una carrera policial, pero paralela a la carrera policial comencé a estudiar. Entonces yo creía que era necesario que el policía no se quede únicamente en ese ser policía, sino en un ser profesional policía, a pesar de que la policía ya tenía profesionalidad, o sea, se hacía profesionalización de la policía. Sin embargo, de aquello comencé a estudiar. Yo he estudiado a lo largo de mi vida, he hecho varias carreras, tengo un par de licenciaturas, me hice abogado, he seguido varias especialidades, tengo una maestría, ahora estoy también cursando una maestría y estoy haciendo un PhD en Argentina. Me ha gustado estudiar, en realidad me ha gustado estudiar y me ha gustado motivar para que la gente estudie, porque yo creo que soy un ejemplo de que a través del estudio uno se puede cambiar la vida. Nosotros cuando vinimos acá a Santo Domingo fuimos gente muy pobre y quienes nos conocen me conocerán o se recordarán que yo era el niño aquel que vendía las tortillas de harina en la cancha de Pupusá cuando se jugaba fútbol en ese entonces. Mi mamacita nos mandaba a vender empanadas de harina, porque eso es lo típico de Nabón. Entonces, por una forma de vida, nosotros vendíamos ahí. Entonces, y convencidos de eso, o sea, mi madre lamentablemente no tuvo la formación académica, pero sí tuvo la iniciativa de generar el cambio en sus hijos. Entonces ella siempre nos dijo, no, ustedes no van a hacer lo que hemos sido nosotros. Y creo que ese es el reflejo de lo que es Santo Domingo, porque Santo Domingo está hecho de ese tipo de personas, gente que vino con una mano adelante y una mano atrás, como se suele decir, pero muy trabajadoras, y Santo Domingo les dio la oportunidad. Entonces, a través del comercio, a través de la formalidad del comercio, sí se puede hacer ese cambio de vida. Ya, ¿y qué le iba a preguntar? ¿Ustedes son dos hermanos? Sí. ¿Varón, parejita, mujer? Sí, no, somos dos hermanos. Mi hermano mayor es ingeniero. Él ahora trabaja siendo fiscalizador de esta empresa Cungua, que está aquí en el tema del sistema de alcantarillado de Santo Domingo. Él es ingeniero civil y yo que sigo en esta estructura familiar, que soy todo lo que he llegado a ser, ¿no? Entonces, gracias a Dios, nos ha permitido desarrollar una vida, tenemos un estilo de vida y creo que Santo Domingo es eso, esa oportunidad para cambiar la vida de las personas. Ya, y una preguntita, paréntesis, ¿qué es? Que siempre paso por ahí cuando vamos a un vaquito, por Tambillo, a mano izquierda, también hay una escuela ahí. ¿Qué sí, es? Es una escuela de formación para personal de tropa. La policía está dividido en oficiales y personal, claro, la tropa. La tropa.
Entonces, ahí se forma el personal de tropa. La tropa, ya, ok. Ya, entonces usted se graduó de subteniente, ¿y cuál fue o cómo empezó su trabajo? ¿A qué se dedicó? ¿Cuál era su trabajo dentro de la policía? A ver, yo me gradué de subteniente el 20 de agosto del 93, con ese ánimo de salir a poner en práctica todo lo que habíamos aprendido. En el mes de octubre se abre un curso del Grupo de Operaciones Especiales, del GOE. Entonces, siempre me gustó un poco, no distinguirme con el afán de ser mejor que otros, sino por el contrario, sino tener nuevas herramientas que den una mayor calidad de servicio hacia la ciudadanía. Okay. Por eso ingreso a este Grupo de Operaciones Especiales, hago el curso, siendo ya oficial pierdo el grado y hacemos un curso. Ahí en estos cursos de operaciones especiales se pierde el grado, es decir, todos éramos de un mismo nivel jerárquico, personal y oficiales se forman de la misma manera. Entonces, un curso bastante fuerte físico e intelectualmente. Oficial, en el GO es como que todos fueran tropas. Todo el mundo llega a ser a un mismo nivel. Y eso era parte de mi convicción. Luego salgo de este curso y tengo la oportunidad de ingresar al grupo, a la unidad de investigaciones especiales. El humo. Lo que ahora es no es el humo, lo que es ahora el UMCO. ¿Sí? Entonces, la UIES en ese entonces era la unidad de investigaciones especiales que un poco hacía un trabajo conjunto con la Central de Inteligencia Americana. Nosotros nos dedicábamos a todo lo que era la investigación antinarcóticos y antiterrorismo, que todavía había unos rezagos en ese entonces. Habíamos ya terminado ya con lo que es Alfaro Vive Carajo. Sí, entonces todavía se estaba luchando en contra de esos pequeños rezagos que existían todavía. Entonces me incorporo a esta unidad y me mandan a los Estados Unidos. En Estados Unidos pasé aproximadamente un año. En este año cogí varias especialidades, estudié una especialización que se llama la negociación de rehenes. Entonces, en ese entonces comenzaba aquí en Ecuador el tema de los secuestros. Habían ya secuestrado a Naguín Isaías. Probablemente varias de las personas murieron ahí, pero la idea del secuestro se quedó ya en la sociedad delictiva, le podemos decir. Y comenzaban a darse ya más casos del secuestro. Había ya una industria del secuestro, tanto así, me acuerdo tan claro que salió un reportaje sobre la industria del secuestro. Respuesta de aquello, nos mandan a un grupo de oficiales y hacemos este curso. Pero vamos a hacer un paréntesis de ahí. Naguín Isaías es el hermano o es de la familia de los Isaías, que era compadre de León Febres Cordero cuando León Febres Cordero era presidente. Y siendo presidente León Febres Cordero, al que era su buen amigo, lo secuestra. Y León Febres Cordero dijo, me rescatan a mi compadre, a mi amigo, y en el rescate murieron toditos, murió el rehén y los que lo estaban, así fue, ¿no? Así es. Murieron todos en Guayaquil. En Guayaquil. Y fue una pena porque al día siguiente el presidente sale llorando pues, porque murió su buen amigo. O sea, él mandó a que lo rescaten, pero en el rescate murió el amigo porque los secuestraron. Y dicen que, bueno, hay varias teorías, pero dicen que en el rescate muere Naín, pero por lo que entra la policía, no es porque los secuestradores lo mataron antes. Otros dicen que no, que los secuestradores lo mataron antes, lo mataron y ahí había los policías y mataron a todos. Sí, hubieron varias teorías, no se confirmó, pero lo que yo puedo decir a favor de la policía es de que la policía no entra a matar a nadie. Claro, obviamente. Sí, o sea, la policía es un ente que no estábamos o no están preparados para matar a nadie. Sí, siempre se trata de continuar o seguir los protocolos, pero también no hay que desconocer que está en riesgo la vida del policía. Claro. Y eso es lo que primero debería primar ahí, la seguridad del policía, más allá de los otros. O sea, habría que ver quién rompe la norma, el secuestrador o el policía. Si fuera que fue en manos de la policía la muerte de este señor, no fue premeditada, fue un tema casual. Claro, sí. Ya, y más adelante vamos a hablar del tema de las cárceles, pero síganme contando. Entonces usted ya entró a la investigación y me contaba tras cámaras que usted... ya ahorita en la entrevista decía que usted entrevistaba a los secuestradores. Claro, no solo a los secuestradores. Nosotros hicimos varios casos, por decirle, yo trabajé en lo que fue el caso Reyes Torres.
¿Cuál es Sí, ese? No lo sé. del señor Reyes, que es de aquí, de la zona de Santo Domingo. Ah, ahí claro. para esas cosas, Sí. yo era el policía y varios de las personas de Santo Domingo estaban detenidas. No era mi situación calificar, pero esas son cosas de la vida, ¿no? No quiero dar el nombre, pero entre una de esas personas estaba un gran amigo que hasta ahora sostengo la amistad, porque nos habíamos criado aquí en el barrio Las Palmeras, nos habíamos conocido. Para mala suerte de él trabajaba en esta hacienda y cuando incursiona la policía lo detienen y aparentemente luego hubieron algunas situaciones que le implicaron al caso. Yo hasta ahora creo que esta persona fue inocente, lamentablemente estuvo un tiempo detenida. Pero esas son las cosas que tiene la vida, ¿no? O sea, yo por un lado policía, él por el otro lado era de un detenido, ¿sí? De la misma ciudad, geográficamente nos habíamos criado, éramos amigos, pero cuando hay una amistad transparente y buena, no pasa nada. O sea, yo ejercía el rol de policía, él ejercía este rol que para mala suerte de él estaba detenido, pero nunca tuvimos un conflicto de intereses. Claro. O sea, él sabía cuál era su comportamiento, yo de hecho sabía cuál era mi comportamiento, qué debía hacer y qué no debíamos hacer, y en ese esquema creo que los dos salimos librados bien. O sea, él estuvo ahí el tiempo que debió estar, recuperó su libertad y yo cumplí con mi función. Ya, y en esto de luchar con los rezagos de Alfaro Vive Carajo, de la AFC. ABC. ¿Ah? Del ABC, Alfaro Vive Carajo. Ah, ABC. sí, ABC. Sí. Me confundí con el CFP, de que era el Centro de Concentración de Fuerzas Populares, que era del partido de Asad Bucarán. Ya para el 93 ya estaba casi disuelto, o sea, fue muy poco lo que tuvieron que hacer, pero en su caso, ¿qué trabajo todavía quedaba por hacer? Bueno, no fue tan poco, porque hubieron rezagos que luego en el desarrollo del tiempo habían todavía vinculaciones con las FARC. Por decir, yo tengo una anécdota que es, siempre cuando la puedo contar, la cuento. Por allá en esos años hubo un secuestro de un policía que nunca se socializó, nunca se puso en conocimiento de la prensa. Secuestraron a un policía aquí del Ecuador. Habíamos ido a hacer una entrega de dinero en el Puerto Nuevo, que es para Ecuador, Teteyé para Colombia. Y estas personas, como tenían el control ecuatoriano, hay que decirlo, en zona ecuatoriana, en territorio ecuatoriano, las FARC tenían mucha influencia. Entonces, como nosotros fuimos y éramos foráneos, al parecer ellos encendieron sus alertas y lo secuestraron a un policía. Y eso fue una de las cosas más duras que me tocó afrontar en mi vida policial, porque me tocó negociar con ellos la liberación de este policía, que era mi compañero. Claro. Entonces, el miedo, que era un miedo latente, que lo maten o posiblemente hasta que se vaya en contra de nuestra vida, porque nos fuimos frontalmente a hablar con el coordinador del Frente 48, que es ese lado, y decirles, bueno, sí, ¿saben qué? Somos policías, no estamos haciendo nada en contra de ustedes, lo que queremos es recuperar a una persona que está secuestrada bajo el membrete de ustedes, porque así era lo que había llegado acá, era un empresario de aquí de Ventanas. Y las personas que negociaban decían que eran de las FARC. Por eso es lo que muchas veces hay que dar aprovechando la oportunidad. No hay que creer todo lo que dicen. Ahora en este momento todo el mundo es chonero, de la banda de los choneros. Claro. Y eso es, muchas veces se abanderan o son oportunistas que utilizan este nombre como para causar miedo. Porque todo el mundo, en este momento, todo el mundo tiene miedo de los choneros. Claro. Y hay un montón de extorsiones a nombre de los choneros. Estoy seguro de que no son los choneros. Es gente que se son otras bandas que dicen que son los choneros para decir para meter esa presión, ese miedo. Lo mismo pasó en ese entonces. Las FARC, como vocería oficial, dijeron, no, nosotros no hemos hecho esto no es nuestro, y por el contrario, las FARC nos ayudó, por un lado que liberó al policía, y por otro lado que nos ayudó en la investigación de todo este tema. Era gente que sí, en realidad estaba, era pobladores de esta zona de injerencia de las FARC, pero no eran las FARC, ellos estaban tomándose el nombre de las FARC. Pero entonces, ¿por qué le secuestran a ese policía? Por susto, pues ellos pensaban que nosotros estábamos haciendo acciones en contra de las FARC.
Cuando al otro día nosotros vamos y damos la cara, sí, ¿saben qué? Somos de la policía, no estamos haciendo nada en contra de las FARC, estamos nosotros queriendo hacer esto. O sea, nuestra misión era determinar quién había secuestrado a esta persona de acá de Ventanas. Eso es lo que estábamos haciendo. Entonces, al parecer, bueno, ellos se dieron cuenta que en realidad era verdad, que estas personas habían usado y mal usado el nombre de las FARC, y hubo un intercambio de comunicación con nos reunimos, como estamos aquí conversando, con el coordinador de las FARC, con todas estas personas que era el brazo ejecutor, o sea, eran los directivos del Frente 48, y por este lado nosotros como policías conversamos, explicamos, porque no había que otra cosa. O sea, en síntesis, muchas veces la transparencia es lo que cuenta. Claro, claro. Eso es pues lo que construye. Con una doble discurso se dan cuenta y dicen estos manes vienen a hacer otra cosa. Así es, así es. O sea, hay que sacar conclusiones positivas. Cuando se habla con transparencia, y eso es lo que nos debe mover al ser humano, a ser transparentes, a decir la verdad. A ver, estas son la verdad y listo. Ustedes digan la verdad. Sí, nosotros no somos. Y en realidad, ellos no habían sido. Por eso es lo que ellos coadyuvaron en la investigación. Y nos ayudaron muchísimo en esta investigación. Listo, vamos a la primera pausa comercial y de regreso vamos a hablar de dos temas importantes. Vamos a hablar de el comercio informal aquí en Santo Domingo, cómo solucionar ese problema, y también de esta crisis carcelaria, y más que la crisis carcelaria, cómo tratar o cómo manejar este problema, este asunto que tenemos, que ya en Ecuador está, del manejo. Antes decían que era control remoto, que de México se manejaba, o sea, los cárteles mexicanos manejaban las bandas en Ecuador, pero ya no es así, ya los cárteles mexicanos están aquí. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso? ¿Cuál es la solución? Que vengan los gringos a poner una base. ¿Cómo en Colombia, y usted contaba que usted fue a Estados Unidos a trabajar allá, si es que los Estados Unidos podrían ayudarnos en eso, así como han ayudado a los colombianos? Porque hay gente que dice, no, pues si los gringos han estado ayudando a los colombianos y hasta ahora no solucionan ese problema, ¿qué nos van a ayudar a nosotros acá? O sea, que mucho o poco pueden ayudar los gringos. Vamos después de la pausa a hablar de eso. Regresamos del primer corte comercial al segundo bloque del programa El Bolígrafo Rojo. El Bolígrafo Rojo. Y, a ver, dejamos abierta la pregunta antes. Vamos primero con lo del comercio y luego regresamos al tema delincuencial y de los cárteles y las cárceles. ¿Cómo solucionamos este problema del comercio informal en Santo Domingo? Un problema endémico para Santo Domingo. Santo Domingo lamentablemente se formó en la informalidad. Así es. Y eso se fue traspolando a todo lo que es Ecuador. Parece que el paradigma ecuatoriano es creer en la informalidad. Pero eso cursa porque como ecuatorianos no tenemos la confianza en los administradores. Es decir, existe una falta de credibilidad en nuestros administradores, en nuestras autoridades. Entonces, como vemos que nuestra autoridad roba, como no vemos quienes están arriba roban y no hacen buen uso, no son buenos administradores de nuestros aportes, creemos que evadir los aportes es lo mejor. Pasa que si seguimos bajo esa perspectiva o bajo ese mismo enfoque, va a ser un momento de quiebre, porque no hay quien sostenga al Estado. Porque es la actividad formal la que se sostiene al Estado y a los estados a nivel mundial. Son los contribuyentes los que hacemos el Estado y los que nos debería... El Estado es un administrador que nos debe devolver nuestros aportes en servicios. Alguna vez un profesor nos decía y nos increpaba y nos decía, bueno, cuestionémonos, ¿quiénes son los países del tercer mundo? Hubieron muchas respuestas y él dio una respuesta muy acertada. Son las personas o son los países que tributan doblemente, un tributo formal y un tributo informal. ¿Y cómo se explicaba? Y en realidad nosotros tributamos y por otro lado, tributamos en todos los impuestos, tanto locales y nacionales. Y lo mínimo que deberíamos tener es una prestación de servicios adecuada, salud, educación, vivienda, una libre movilidad, carreteras buenas y todo. Es la prestación de servicios que es lo que nos devuelve el Estado. Pero si usted no cree en la educación pública
y tiene que a sus hijos buscar una educación privada. Si usted no cree en la salud pública y tiene que buscar salud privada, ¿qué estamos haciendo? Estamos tributando doblemente. Eso es lo que no pasa en los países de primer mundo. Cuando usted tributa, está seguro de que la educación pública es una educación de calidad. No hay los problemas que nosotros tenemos acá. Entonces, en realidad, estamos enmarcados en países, en ser un país en vías de desarrollo. Y eso es lo que propende la informalidad. O sea, eso es lo que tendríamos que explicarles a nuestros jóvenes para que no crean en la informalidad. La informalidad tiene un fin nefasto, que es el quiebre de los estados. El quiebre del estado, claro, porque si todo el mundo es informal, nadie va a tributar, y si nadie tributa, no va a haber dinero para todo lo que decíamos ahora. Justamente. Entonces, ese paradigma es lo que hay que cambiar. Pero eso se cambia cuando las autoridades sean el fiel reflejo de la transparencia, cuando la ciudadanía exija transparencia en las autoridades, en nuestros gobernantes. Eso es lo que tenemos que cambiar. Y ahora hay mucho que pensar y hay mucho que decir. Por decirle, ¿quién llega a ser nuestro gobernante? Eso es la primera cosa que deberíamos increparnos como sociedad. O sea, si yo únicamente tengo dinero, puedo ser político. A mí muchas veces me han propuesto, mira, Clever, ¿sabes qué? Tú tienes buen perfil, parece que la gente, hay algo que te cree, dices las cosas frontalmente, ¿por qué no incursionas en la política? Y la respuesta a eso es sencillísima. Yo no voy a poner mi patrimonio que me ha costado en riesgo para entrar a la política, porque si yo pongo un centavo, estoy haciendo comercio. Claro. Entonces, no debería ser tal cual así, pero la sociedad está hecha para eso. Lamentablemente, la falta de educación que tiene nuestra sociedad provoca eso, que nosotros damos los votos a cambio de una camiseta, a cambio de un kit de alimentación. Los vasitos, ese tipo de cosas, una gorra. Nos compran los votos y no escuchan o no se escucha lo que se propone. Entonces, eso ya no es del político, sino eso es de la sociedad, porque los votantes son la sociedad, es la gran masa, la que no se autorregula, porque deberíamos nosotros como sociedad autorregularnos y decirle, no me vengas y no me des la pluma, yo lo que quiero escuchar es cómo me vas a hacer ese acompañamiento para yo poder trabajar. El ecuatoriano es emulado o es admirado su forma de trabajo en los países de primer mundo. Cuando vamos emigrando a otros países, nos admiran cómo trabajamos, porque somos trabajadores, somos empeñosos, somos proactivos, pero aquí en el Ecuador no queremos ser así. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Pero ese cambio no es, probablemente mi generación no ha provocado esto. Cuando yo digo mi generación, estoy hablando de los 70, los de los 80, no hemos provocado eso. Mi gran anhelo y mi gran esperanza está en la juventud, y por eso creo que lo hago con devoción. Yo soy docente en la actualidad y creo que hago con devoción, porque espero poner o estar siendo la persona que pone un granito de arena en el cambio de actitud, no profesionalizando a las personas. Nosotros necesitamos tener nuevos profesionales con nuevos paradigmas, con nuevas formas de pensamiento. Hay que motivar que los chicos, los jóvenes, no le tengan miedo al cambio, porque caso contrario nos quedamos enraizados y seremos testigos de los problemas que vamos a analizar en lo posterior. Este tema del sistema punitivo, y voy adelantando mi criterio, el sistema punitivo ha hecho un desastre de la sociedad ecuatoriana, no ha servido para nada. El sistema punitivo ecuatoriano no ha servido para nada. La política tradicional del Ecuador no ha servido para nada, porque ha desinstitucionalizado las instituciones. O sea, no creemos en las instituciones, y eso es el gran mal que tenía la sociedad ecuatoriana. Ya, pero ¿cómo resolvemos el problema de Santo Domingo, el comercio informal? Porque tenemos más o menos, eran 700, 800, si es que no estoy mal, usted lo sabrá mejor que yo, comerciantes informales en el centro de Santo Domingo. ¿Y cómo hacemos? ¿Qué hacemos con todos ellos? Toca reubicarlos, llevarlos a otro lado, pero lo que yo me pongo a pensar, sin conocer mucho del tema, es que si queremos reubicarlos o quitar a esa gente, primero tenemos que tener el lugar en donde lo vamos a reubicar ya construido, y socializar
por medios de comunicación, por lo que sea, por todos lados, de que allá va a ser el nuevo centro comercial o lo que sea. Pero ¿cómo vamos a mandar a esa gente a un lugar donde todavía el comprador no conoce, no saben cómo llegar allá o es difícil llegar? Entonces, obviamente los comerciantes se quejan porque dicen, no, voy para allá y no voy a vender nada. Están allá en la Bruselas los que venden animalitos y se quejan de que no tienen ventas, que mejor, obviamente estaban mucho mejor acá, pero en cambio acá estaban todo en desorden. Entonces, pienso yo, usted me corrige si estoy equivocado, es que sí, ellos están a favor de la reubicación, pero quieren irse a un lugar donde sepan que van a vender. Entonces ahí entra el papel del municipio de, ok, yo los voy a remover a ustedes, los voy a ubicar en un nuevo lugar, pero garantizándoles, dándoles garantía de que van a tener ventas. A ver, esto es un tema bastante político, lamentablemente. Hemos caído en las decisiones políticas, pero también tenemos que tomar como sociedad, tomar una postura. ¿Será acaso que no es necesario que los comerciantes informales devuelvan las calles? Porque es una situación de devolución del espacio público que es suyo, que es mío, que son de mis hijas, que son de las nuevas generaciones. Porque caso contrario, seguimos atiborrados. El espacio por donde nosotros debemos transitar está cubierto por comerciantes informales. Aparentemente la sociedad tiene una reacción, pobrecito. Sucede que los pobrecitos, quien le tenga esa perspectiva, estas personas que son calificados como pobrecitos, por un lado no son tan pobrecitos, ¿no? Hay que decirlo. Hay casos que se podrían puntualizar que no son tan pobrecitos. Y por otro lado, estos pobrecitos están dañando el comercio formal. Es decir, nosotros premiamos la informalidad cuando le compramos al señor de la calle, que aquella persona que no tributa ni local ni nacionalmente, aquella persona que no paga lo que yo pago, el alquiler, aquella persona que no paga la patente, que yo sí pago, y eso es una competencia desleal. Entonces, si seguimos sosteniendo y seguimos motivando que pase eso, vamos a quebrar como Estado, ya que lo dijimos. Es como jugar, si le gusta el fútbol, Claro, por supuesto. Es como jugar con offside. Está más adelante del delantero, está más adelante del defensa, obviamente va a llegar primero, pues si el balón le llega. Claro. Tienen que todos estar en una misma línea para competir justamente. Claro, es jugar con trampa, ¿no? Ajá, entonces, eso es lo que nosotros hemos dicho. Hay que acompañar al comercio formal, porque el comercio formal es el que sostiene Santo Domingo. Eso es lo que tenemos que entender. Y como usuarios tenemos que entender. Entonces, ¿qué hacer? Es un conglomerado o un sinnúmero de acciones. Primera cosa, tenemos que descentralizar de a Santo Domingo. No podemos seguir sosteniendo un rectángulo que es el casco comercial de Santo Domingo, y eso ya se lo ha dicho. Y una de las formas, porque hay varias, una de las formas es descongestionar las líneas de los buses. Tenemos que ser creativos, por eso es lo que yo decía hace un momento. Tenemos que hacer profesionales, pero que no le tengan miedo al cambio. Lamentablemente tenemos tanto miedo a pensar distinto que nos enclaustramos a que esto ha estado pasando y no podemos ser distintos. No, porque esto ya ha pasado y esto ha funcionado. No ha funcionado, en realidad no ha funcionado porque Santo Domingo no ha cambiado, sigue siendo la ciudad mercado. Y eso es lo que vivimos día a día. Y eso es lo que no debería pasar en un cantón que es la cuarta ciudad más poblada del Ecuador, que está pronosticado fácilmente. Nosotros superamos el medio millón de habitantes. Tenemos potencialidades. Si ustedes ven, tomando en el plan de acción que está en el gobierno actual, es una potencialidad alta, está identificado con una zona celeste, con influencia nacional, que estamos compartiendo con ciudades como Manta, Ibarra, Ambato. A ese nivel estamos nosotros como santodomingueños. Y creo que tenemos mayores potencialidades porque ninguna de estas ciudades nombradas es un puerto terrestre como somos nosotros. Entonces, sí tenemos el potencial, tenemos la calidad humana, tenemos grandes profesionales aquí en Santo Domingo. Estamos pensando, el programa antes de lo que estamos hablando, se hablaba ya de la necesidad de una universidad. Mire cuánto tiempo ha pasado, 54 años, y no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en cómo se debería plantear una universidad aquí en Santo Domingo. Y hemos sido capaces de politizar una necesidad social.
Y lamentablemente eso es lo que ha pasado. Hemos escogido a personas no adecuadas que han hecho muy poco por las necesidades de nuestro cantón. En ese tema de la universidad, el otro día me ponía a pensar, yo creo que a Santo Domingo y hablaba con una amiga que estudia en Riobamba, y ella me decía, Riobamba es un pueblo, es una ciudad, sí, no tan grande, media, pero ni tan grande ni tan pequeña. Me lo decía ella, me decía 50-50, yo creo que no debe ser tanto. Un 40% de la población de las personas que están en Riobamba es solo por las universidades, son personas que en los feriados, es población que en los feriados, ella dice, ella me contaba, yo me he quedado en Riobamba un feriado que no pude viajar, y Riobamba en los feriados es vacío porque la gente que vive en Riobamba no es tanta, más es la gente que vive de afuera, de Macas, de Cuenca, de Cuenca, dice, vivo en la universidad, de Guayaquil, de Esmeraldas, yo tengo familia de Esmeraldas que estudian en Riobamba, entonces imagínense el viaje que solo de aquí a Santo Domingo a Riobamba son como 4 horas y media, 5, y más a Esmeraldas, entonces Santo Domingo crecería enormemente, si es que tuviésemos una universidad aquí, y el hecho de tener una universidad aquí también hace que el gobierno, los ojos del gobierno nacional, ponga los ojos en Santo Domingo, porque lo que pasa es que Santo Domingo, yo lo que noto es que a Santo Domingo lo hacen de menos, o sea, siempre está Guayaquil, Quito, Cuenca, y después de Guayaquil, Quito, Cuenca viene Puerto Viejo, Machala, Durán, Esmeraldas, Ibarra, Riobamba, y por ahí Santo Domingo. Entonces también yo creo que es falta de, falta de interés, tal vez político, que no ha habido gente aquí en Santo Domingo que se muestre a nivel nacional, y mucho de eso yo creo que traería a la universidad, porque la universidad jala vista, pues jala interés a Santo Domingo. Sí, es falta de empoderamiento. Es falta, sí, son varios factores por los que pasa lo que usted plantea. Y en realidad eso es lo que pasa. Nos ha hecho falta que alguien se abandere de Santo Domingo. Y eso posiblemente sucede porque no somos santodomingueños. Yo no soy santodomingueño, por decir. Yo le quiero a Santo Domingo como mi segundo lugar porque me ha dado la oportunidad, pero no soy santodomingueño. Mis hijas ya son. Claro. Espero que mis hijas tengan otra perspectiva, la quieran el sentido mucho de pertenencia. Más, claro, el sentido de pertenencia tengan más activado. Pese a decir lo que nosotros, que es la gran mayoría de la población santodomingueña, le hemos aportado para su crecimiento, y posiblemente hemos aportado un crecimiento desordenado. Por eso es lo que yo decía, la gran esperanza está en los jóvenes. Pero también hay que decirlo, la universidad trae educación, y al traer educación, per se, deberíamos cambiar ese cambio de actitud que todavía prima en Santo Domingo. Entonces, sí nos hace falta tener un santodomingueño más empoderado, un santodomingueño que tenga esta parte de pertenencia a Santo Domingo, que quiera a Santo Domingo. Eso pasa por la educación, sin lugar a duda, pasa por la educación, y eso va a mejorar a través de la universidad. La educación, la cultura. Claro, también, bueno, es muy importante la educación, o sea, sin educación no podemos llegar a cargos altos, no podemos llegar a cargos altos, hacernos conocidos, no vamos a llegar a nada. No hemos tenido un ministro santodomingueño, por decir. Sí, o sea, es decir, no hemos tenido el peso político, aún no, cuando somos la cuarta ciudad más poblada. Entonces, es como que entre santodomingueños no creemos en nosotros, ¿sí? Entonces, eso es lo que ha pasado. Ojalá que alguna vez se comience a creer en el santodomingueño que es capaz, pero para eso se necesita hacer ese acompañamiento a quien vaya a liderar cualquier situación, pero que sea gente que no tenga intereses creados. Cuando veamos intereses particulares, y que el interés, porque todo el mundo se mueve por un interés, pero que el interés que prima debe ser el interés de la gran mayoría, frente al interés mínimo particular. Cuando pase eso, tendremos días mejores para Santo Domingo. Estoy seguro, ¿no? Y Santo Domingo está en ese rumbo. Ese es el anhelo. Yo, cuando los veo, por decir, sin hacerle lisonja a Fabio, usted es una persona joven, y mire, tiene un programa de esto. Ahora yo le decía, ¿no? ¿Cómo se organiza? Eso es bueno para Santo Domingo. Gente joven que no le tenga miedo a lanzarse al vacío, al cambio. Así es. No todo el mundo tiene que triunfar, pero uno que triunfe ya es bastante. Así es.
Ya, vamos ahora sí a hablar del tema de las cárceles y este problema social que tenemos en el Ecuador, social, político, que tenemos en el Ecuador. Tenemos ya los cárteles mexicanos aquí en Santo Domingo, que se pelean por territorio del Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que están vinculados a las bandas o pandillas. Pandillas eran pandillitas, pero ya son bandas delictivas que se matan entre ellos, que el Fito, ¿cómo es? El Junior, que son panas, de ahí están los tiburones, los lagartos, los tiguerones, y que gobiernan, manejan las cárceles. Le voy a lanzar la pelota a usted y usted me dice qué hacemos. A ver, primeramente déjeme hacerle un diagnóstico rapidísimo. Eso, nosotros hemos hecho una apología de lo que pasó en Colombia y hemos sido tan buenos copiadores de esta estructura colombiana y mexicana, porque estos modos delictivos 20 años atrás pasaban, pero no en la injerencia que tenemos ahora. Ahora tenemos mucho más, hacemos acciones mucho más deshumanizadas. O sea, el delincuente evolucionó y se deshumanizó, le perdió el respeto al ser humano. Pero esto pasa porque los gobiernos también metieron sus manos, porque en complicidad, sí, hubo un acompañamiento a este tipo de actividades. Lamentablemente, y aquí entramos en un tema político que no sería bueno por el tipo de programa, pero hay que decirlo y me limito a decirlo. Hubo un tiempo, un gobierno en que creyó que deberíamos hacer un acompañamiento a todo lo que es el narcotráfico. Cada uno saque su deducción a quién me estoy refiriendo, pero pienso que no debía haber pasado esa situación. Entonces, eso creo que nos hizo mucho daño. Ese es como el punto de inicio a todo lo que estamos viviendo en la actualidad. Porque antes de eso, no es que no pasaba la delincuencia organizada. Teníamos la rana, si usted está jovencito, pero aquí en Santo Domingo, Manabí, Esmeraldas, teníamos alguna vez la injerencia de la rana y era un grupo organizado que causaba igual o más miedo que los choneros. Ah, sí. Tuvimos y otros grupos delictivos. Entonces, la historia ha estado plagada de este tipo de personas, haciendo apología. Lamentablemente, la comunicación no lo hemos manejado bien y no educamos adecuadamente a nuestros jóvenes, no les dimos la oportunidad a nuestros jóvenes como para que tengan otras herramientas. En vez de yo emular lo que está haciendo este grupo delictivo, yo me quiero alejar de esto. Entonces, ahora, tal como están las situaciones, tenemos que hacer un punto de quiebre. ¿Qué hacemos como sociedad? ¿Hemos sido capaces de rehabilitar a las personas? No. Sencillamente no. Cuando yo digo esto, es que el sistema punitivo fracasó. Entonces, ¿qué queda este momento? En entrar a analizar otro tipo de sistemas que existen en el mundo. Existen otro tipo de sistemas de rehabilitación. Hay una justicia que este momento ya no satisface. Este concepto de justicia de darle a cada quien lo que le corresponde, ya no satisface. Porque ¿quién ha sido el que divide darle a cada quien lo que le corresponde? Es el sistema legal, pero el sistema legal también ha tenido tantas falencias y cuando justamente está corrupto. Pero cuando el sistema judicial está corrupto, el sistema policial está corrupto, yo no digo otra cosa y le doy la única lectura que podría dársela. La sociedad está corrupta. Es la sociedad porque estas personas son, antes de ser parte de este sistema, fueron parte de la sociedad ecuatoriana. Entonces, al parecer, el ecuatoriano está corrupto. Está corrompido. Se corrompió en el camino, en este desarrollo, se corrompió, porque materializó más el dinero fácil que el esfuerzo. Así es. Y eso es lo que le pasa a la sociedad ecuatoriana. Entonces tenemos que hacer cambios profundos en la estructura educativa. Tenemos que meterle sistemas deontológicos que son axiológicos, que son cosas de valores, volver a pensar en el valor del ser humano, formarle al niño, darle valores, respeto a la naturaleza, respeto al ser humano, que se respete a sí mismo. Tenemos que volver a eso. No es que está perdido, está posiblemente en un rezago, tenemos otra perspectiva. Posiblemente llegó un momento en que era adecuado ciertos cambios,
pero ahora tenemos que enmendar lo que no dio buen resultado. Entonces, la educación, antes había ética y moral. Una cosa muy planteada. Posiblemente usted no estudió eso. Entonces, ética moral. Sí. Qué bueno, porque hay un momento de la historia educativa se eliminó eso. Se eliminó eso. Y Correa sacó eso. Claro, y se creía que no era necesario. Y ahora nos damos cuenta que sí es necesario hablarle al niño de valores. Entonces, ¿sabe? Si se da cuenta, tenemos que hacer una transformación profunda en la sociedad, en los sistemas. Y para eso se requiere que los jóvenes piensen distinto. Definitivamente tienen que pensar distinto. Ahí, muy importante es la educación. La educación. O sea, la única o la forma más, ¿cómo se dice? Porque la forma radical es lo que uno piensa. Bueno, a mí me pasa, yo a veces tengo, y lo he dicho, a Samantha se lo he dicho, Samantha va a decir, no digan eso. Y a veces tengo un pensamiento, o sea, cuando veo cosas digo, o sea, me vienen a la mente pensamientos muy fascistas. Entonces digo, por ejemplo, ayer veía un video que mandó ella, que en una gasolinera dos asaltantes por asaltar matan al de la gasolinera y a la señora que estaba, a la chica, señora 41 años que estaba dentro en la caja. Los matan a los dos. Entonces, a mí me da coraje, y tal vez será por mi temperamento, pero me da ira, si digo, o sea, ¿para qué tener viva a esa gente que están matando otra gente en la calle? Entonces, los derechos humanos, la semana pasada estuvo aquí en Alde y dijo, nadie puede vulnerar los derechos humanos de nadie. Pero, ¿qué hacemos cuando esas mismas personas vulneran el derecho a la vida de otra persona? Y otro grupo dice, esas mismas personas pierden su derecho a la vida cuando ellos le quitan la vida a otras personas. Y por eso le digo, a veces tengo pensamientos muy fascistas y digo, para mí, eliminar a todos. Pero no es esa la vía. La vía debería ser más tolerante, más, aunque demore un poco más, porque a largo plazo la solución a esto es, como quedamos ahora, digamos que en conclusión, es la educación. Dar una buena educación que llegue hasta el último barrio del Guasmo, que esos son lugares donde más operaciones delictivas tenemos. Entonces, educar a esos niños que están, es que también es algo complicado porque niños que han vivido en hogares que se dedican al narcotráfico, y niños que su padre es un sicario, que a su padre lo han matado, el niño nace con ese trauma o se cría ya con ese trauma. Entonces, en esas familias, en esos niños donde el gobierno debería llegar con mucha más fuerza, para que no sean esos mismos caminos y tengamos de aquí a futuro una sociedad rehabilitada. Aparte del trabajo que se debe hacer en las cárceles para que sea realmente un centro de rehabilitación, pero todo eso va de la mano con mejorar el nivel socioeconómico del país, porque muchas de esas personas llegaron a ese punto por necesidades, y no es la justificación, pero muchas personas lo hacen por necesidad. Entonces el trabajo del gobierno es durísimo, porque tiene que, por un lado, invertir muchísimo en educación, invertir muchísimo en el sistema penitenciario, invertir bastante también en reactivar la economía, y yo no sé. Son decisiones. Déjeme decirle que hay decisiones, y estas decisiones muchas veces deben costar o tienen un precio. Los derechos humanos han tenido una línea muy segmentada de defensa a estas personas. Sí, en realidad, son personas que en un momento dado no tuvieron las oportunidades que ha tenido usted, que he tenido yo y todos los demás. Las personas posiblemente que tienen un nivel de vida medio, no han tenido esas oportunidades. Y como usted bien lo dice, es un proceso, pero tenemos que dar una respuesta inmediata ahora. ¿Cómo rehabilitamos? Con disciplina. Y uno de los actores fundamentales para la reestructuración de la sociedad es la disciplina. Nosotros somos muy indisciplinados. Por eso le decía hace un momento, creemos en la informalidad. La informalidad o la creencia que la informalidad es un camino de vida adecuado es indisciplina. Porque yo estoy siempre peleando con aquella persona que me dice, ordénate. Y cuando me dicen ordénate es disciplínate.
Entonces, esa creencia en que hacer la disciplina, claro, o sea, es la ley del más vivo. Nosotros creíamos que esos paradigmas, esas taras de comportamiento es lo que tenemos que luchar. Todo es permitido menos dejarse ver. Por Dios, o sea, ¿a dónde llevamos a nuestra sociedad? El delincuente es la persona vulnerable del sistema social. Pero ese vulnerable está atentando en contra de la vida. ¿Y yo a quién tengo que apoyarle? ¿A quien, pese a las dificultades, está en el camino correcto? ¿O aquella persona que a la primera dificultad va al otro lado y quiere delinquir? Eso es lo que tenemos que ponderar. Y en los derechos humanos hay que hacerles un llamado, hay que conminarles a que no estén del lado de ellos. Ellos son los que rompen el tejido social y rompen en contra de las personas buenas. Eso es lo que tienen que entender. No es que el delincuente es el buenito, porque llega un momento que el buenito destruye la vida de una persona que está en el camino del bien. Entonces, y cuando le mata a una persona, no es que mata únicamente a la persona que es asesinada, sino mata un proyecto de vida de quien está a su alrededor. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, para eso es que hay que cambiar distinto. Cuando vaya una persona a la cárcel, primera cosa, hay que disciplinarle. Y tenemos ya ejemplos de que hay que disciplinarlo, pero no hay que restringirle los servicios básicos. Por decir, tenemos una cosa tan básica, la comunicación. Va allá a la cárcel y no tiene comunicación con sus familiares. Entonces, para mí es un absurdo. Si yo estoy allá en la cárcel, lo mínimo que quiero saber es cómo están mis familiares. Entonces, ¿cómo controlo eso? Perfecto. Dame 5 números de tus familiares a quienes tú quieres llamar. Y yo, Estado, yo, centro de rehabilitación, te voy a proveer el servicio de que tú te comuniques con tus familiares. Ahí está, eso es lo que no se hace. Y por eso pasa que una llamada telefónica al interior de los centros de rehabilitación puede llegar a valer $10 el minuto. Imagínense, $10 el minuto. ¿No es acaso vulnerar el derecho de la persona que está ahí? ¿Le estamos rehabilitando a esa persona? No le estamos rehabilitando. Sencillamente no le estamos rehabilitando. Tenemos que hacer sistemas proporcionales. Somos capaces de tener a un señor de 80 años, profesor en la cárcel. 80 años. ¿Qué hace ese señor? Por un accidente de tránsito. ¿Qué hace metido ahí? Entonces, el sistema judicial también fracasó. Lamentablemente, hay jueces y jueces. Ha fracasado el sistema, y para que cambie eso necesitamos nuevos profesionales que ocupen ese espacio, pero también necesitamos gente que haga leyes más amistosas, gente que haga leyes no con flores, sino que se materialicen en la vivencia del ser humano, del ciudadano, del de a pie, que se conmuevan de lo que estamos pasando, porque caso contrario seguimos teniendo leyes y leyes que cuando se van a materializar no logran materializarse, sencillamente son inaplicables. Y la misma policía es vulnerada en cierto sentido, porque la policía, como usted lo sabrá, la policía hace su investigación, investiga, da con los que son, pero el fiscal ya está comprado y el fiscal no va a hacer una buena interpelación, o el juez ya está vendido. Entonces la policía se queja porque dice, hicimos todo el trabajo, dimos la información al fiscal y el fiscal dio una interpelación floja. Y el delincuente salió. Claro, pero es todo el sistema. ¿Sabe que hay que decirlo? Que es todo el sistema, porque también hay policías que van y extorsionan a los mismos delincuentes. Y hay muchos casos de eso. Entonces, es todo el sistema. Para enmendar todo este sistema, sí necesitamos controles mixtos. Y para hacer controles mixtos es creatividad. Es decir, es todos los involucrados en este proceso, cuando yo me estoy refiriendo a todos, el sistema como tal debe ser monitoreado entre sí mismo, no tener miedo a la discrepancia, no tener miedo a que a mí me evalúen, no tener miedo a que otro esté viendo mi trabajo. Cuando yo lo estoy haciendo bien, no tengo problema, véame quien me vea. Entonces, todavía sostenemos paradigmas que no han hecho bien a la sociedad. En realidad no han hecho bien, y por eso es lo que estamos viviendo este momento, como resultado de todos los errores que hemos cometido, lo que estamos viviendo este momento. Todavía seguimos sosteniendo la punitividad del tema del sistema de drogas. Yo le pregunto a usted, el tema de drogas es un problema de salud pública, dice la Constitución. ¿Qué hemos hecho para rehabilitar a nuestros consumidores? ¿Cuántos sistemas de rehabilitación tiene el Estado? Nada. Cero. Vamos a ese sistema aleatorio que poco o nada hace.
Los sistemas de rehabilitación son sistemas de internamiento. No se puede rehabilitar a una persona cuando voy y vengo, cuando entro a las 8 y salgo a las 4 y me caigo en el síndrome de abstinencia y a las 5 estoy fumando. No me están rehabilitando de esa manera y a las 8 de la mañana estoy nuevamente siendo parte del sistema. Eso es un fracaso, eso es una payasada, si le quiere calificar así. No, a nivel mundial no hay una persona, creo, no, posiblemente me estoy equivocando, pero a nivel mundial no hay un sistema que funcione bajo esos paradigmas. No. Entonces, copiemos lo que pasa en otros lugares. Hagamos una proporcionalidad en realidad del manejo de las penas. Nosotros aquí, a una persona que sin dinero, que le roba a usted por primera vez el celular, no le damos la oportunidad. Y le decimos, oye, ¿sabes qué? Si tú me robaste, es la primera vez que tú me estás robando. Entonces, te voy a dar como sociedad la oportunidad. Hay otras formas de que cumpla la pena. Pero nosotros creemos que la prisión es lo primero. Y dice la ley que es de última data la prisión preventiva. Mentira, nosotros no hacemos eso. Y por eso es lo que tenemos el 30% más de hacinamiento carcelario. Ahí tendríamos que ver los temas y temas de hacinamiento carcelario. Pero sí somos capaces de soportar como sociedad una persona que entra y sale de la prisión 30 veces y sigue delinquiendo. Y ahí usted se cuestiona, y bueno, ¿y dónde está una sola sanción? No creo que ya una vez, 2 veces, 3 veces la policía se equivocó, pero no 30 veces. O sea, 30 veces una persona estuvo detenida. ¿Dónde hubo una rehabilitación? ¿Dónde hubo una proporcionalidad? Entonces, hay leyes que en la materialidad, cuando se van a materializar, no sirven para nada, y el COIP es un ejemplo de esos. Excelente. Justo eso decía Nala la semana pasada, decía que a todo le queremos dar cárcel, y no todo es así. Hay cosas que no son cárcel, habrán otros castigos para el trabajo comunitario, que pague la fianza o lo que sea, pero no todo es mandar a la cárcel. Se nos ha ido el tiempo, me gustaría tener 1 hora más para poder hablar con usted, y lo haremos tal vez en otro programa. Próximamente voy a hacer el programa, ya no aquí en el set del canal, sino volverlo a hacer como cuando empecé el programa en un bar, pero tengo que organizarme bonito para ver qué días lo voy a hacer. Y en dónde lo voy a hacer, porque todavía estoy buscando algún bar en donde, y con público obviamente, porque el invitado usted podrá traer a sus hijos, su familia, sus amigos para que le hagan barra también. Entonces, de aquí a una próxima invitación le invito y ya lo hacemos en un bar, y seguimos hablando de estos temas que se me escaparon, pero que vamos a llevarlos a cabo en ese nuevo programa. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Lamentablemente el tiempo es el peor enemigo de este programa, siempre tenemos que acortar el tiempo, valga la redundancia, porque se nos acaba muy rápido y hay temas muy importantes, pero que son muy extensos. Entonces, por eso tengo que pedir al entrevistado que venga una próxima vez. ¿Cómo se ha sentido, Clever? Muy bien, y el vino delicioso. Salud. Recomendado. Lo que falta. Sí, recomendado. Salud. Jacobazzi, excelente vino. No estuvo hoy la cerveza Tierrita, pero igual la nombro como siempre porque siempre nos ha acompañado. Hoy no estuvo, pero siempre está. Cerveza Tierrita, 100% Sáchila, artesanal, hecha aquí en Santo Domingo, por mi buen amigo José Bolívar Jaramillo, así se llama. Y gracias también a la importadora Mendoza. Vamos a ponernos el sombrerito. Ustedes, si quieren ganarse todo lo que está aquí, la mochila, los 2 sombreros y la almohada, tienen que comentar en esta transmisión de Facebook: yo quiero ganarme el combo gracias a Importadora Mendoza, y entran a participar y se pueden llevar todo lo que está aquí. Póngase el sombrerito a ver cómo le queda. Y vamos a dar Vea eso. Una foto a la cámara ahí. 1, 2, 3. Ya, ese va para la foto. Muy buen cierre del programa. Sí. Listo, eso ha sido todo por hoy. Y nos vemos la próxima semana. Chao.